Hoy vamos a hablar de uno de los temas más relevantes de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Desde su creciente integración en nuestra vida cotidiana hasta su impacto en la educación, el mundo laboral o la privacidad. La inteligencia artificial está transformando nuestra sociedad de manera que apenas estamos comenzando a comprender. En esta entrevista abordaremos preguntas clave sobre cómo la inteligencia artificial influye en nuestras decisiones, cómo está moldeando nuestras habilidades y qué futuro nos espera en un mundo cada vez más impulsado por algoritmos. Y para ello contamos con la presencia de José Luis Serrano, profesor titular en la Universidad de Murcia y divulgador especializado en tecnología educativa. A través de su plataforma EduHacken, José Luis ofrece análisis y recursos valiosos que acercan estas tecnologías a estudiantes y profesionales, explorando su potencial y los desafíos que traen consigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, profe, encantadísimo de estar en una casa con una puerta grande de la cantidad de gigantes que han pasado por aquí. Así que nada, de verdad, es un orgullo pasar este rato contigo. Y nada, vamos a ello. Vengo ya con el entrenamiento hecho, la buena alimentación, todos mis deberes de salud hechos. Así que nada, vamos a por ello. Muy bien, pues sí, la verdad es que tenía varios candidatos, ¿vale? A la hora de hacer este tipo de entrevistas, es la primera que me atrevo a hablar de inteligencia. Y es verdad que viendo tu perfil, ya obviamente no, nos conocíamos, pero vamos, vemos que tienes ya bastante experiencia en esto de la inteligencia artificial, sobre todo aplicada a la enseñanza, y que eso creo que nos puede ayudar a que nos brindes una perspectiva más profunda sobre estos retos y oportunidades que plantea esta revolución tecnológica y que en alguna entrevista tuya me ha parecido escucharte algo que a mí me pasa igual, que hay mucha gente que ya controla, incluso me atrevo a decir bastante, ¿no? Y que está bastante puesta en estos temas, que hacemos cursos y demás. Y luego hay gente que no tiene ni idea y que no lo valora y que piensa que, bueno, que esto es una moda que ya pasará. Así que la primera pregunta, para que aterrice todo el mundo un poquito, sería, ¿nos podrías explicar en pocas palabras? Ya sé que empezamos difícil, ¿vale? Entre profe y profe, que digamos en pocas palabras es, es complejo. ¿Qué es exactamente esta inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿por qué está en el centro de tantas conversaciones hoy en día, José Luis? Bien, como no esperaba otra cosa, pues pregunta compleja, ¿no? Para empezar. Y quisiera decir antes que este tema de la inteligencia artificial, a mí una de las cosas que me apasiona es que hay que verlo desde distintos ángulos, ¿vale? Es decir, no vale solamente verlo desde un tema tecnológico, tampoco desde un tema filosófico, ni ético, ni pedagógico, sino que al final necesitamos integrar muchas áreas de conocimiento. Yo sé que por aquí, por tu audiencia, esas cosas gustan y yo Mm. personalmente es una de las cosas que más me atrae, ¿no? De la inteligencia artificial. Lógicamente, con cualquier nueva innovación tecnológica, pues siempre hay un efecto confuso, ¿no? Que podemos pensar que es una moda, podemos pensar que es una nueva revolución y al final, pues siempre el paso del tiempo es el que nos dice si realmente provoca cambios profundos o no. Lo que sí sabemos es que no es algo nuevo, que esto ya en la década de los 60, de los 70, ya empezamos a ver ese chatbot Eliza, por ejemplo, y que progresivamente han ido pasando diferentes cosas a nivel tecnológico, diferentes desarrollos que muchas veces iban sin conexión y que ha llegado un momento que se han cruzado y ha permitido que tengamos, pues ahora mismo, lo que yo ya estoy convencido de que supone una Mm. revolución en todos los niveles sociales. Hasta el punto, como dice Harari, que al final tenemos una tecnología que está siendo capaz de crear cultura. Y eso es algo súper novedoso, porque al final la cultura la creaba solamente el ser humano, se apoyaba en tecnología, pero ahora tenemos una tecnología que permite generar contenido basándose en nuestros propios conocimientos, pero sorprendiéndonos por esa capacidad que tiene. Entonces, la definición de inteligencia artificial, eso es algo muy complejo, no voy a ser yo el que Mm. se atreva a dar una. Primero porque tiene de fábrica ya tiene un problema. El concepto de inteligencia también es problemático. Es Mm. como el concepto de felicidad. Mm. Hay muchas formas de verlo, pero para que la audiencia lo pueda encajar bien y fácilmente, básicamente estaremos hablando de una tecnología, aunque también muchas personas lo consideran un área de conocimiento, un campo de conocimiento
dentro de la informática, ese quizá podría ser la forma mejor de empezar a definirlo. Pero para que se entienda bien, básicamente sería una tecnología que intenta replicar capacidades humanas, capacidades de percepción, capacidades de razonar, capacidades de crear, de planificar, de tomar decisiones, todo ese conjunto que pensábamos que solamente las podíamos hacer nosotros y que cada vez nos estamos dando cuenta de que van cayendo, ¿no? Mm. Una a una, ¿no? Y bueno, pues hay que darse cuenta de que vamos a caer en todo. Quizá ese gran paso que sigue faltando, bueno, faltan más, ¿no? Pero el gran paso es que la propia inteligencia artificial tenga metainteligencia, esa metacognición de que Mm. sabemos que pensamos, ¿vale? Mm. Eso, por el momento, no es capaz. Pero bueno, es que es cuestión de tiempo de que todas estas cosas vayan llegando. Mucha gente todavía le puede sonar incluso esta definición todavía lejana, ¿no? Sobre todo por la palabra artificial, que parece un poquito más externo a nosotros, aunque para mí sigue siendo bastante, ¿no? Al estar formada y elementada por, como ahora veremos, ¿no? Por humanos, obviamente, tiene nuestros sesgos, todo eso lo veremos poco a poco, pero para que haya gente que todavía lo tenga un poquito más en cuenta, esta inteligencia artificial está presente ya en nuestra vida diaria y hay mucha gente que a lo mejor no es consciente de ello. Bueno, no es que esté ya presente, es que lo estaba. Lo que pasa es que el concepto, fíjate si era difícil hacer una definición de inteligencia artificial, que el concepto de inteligencia artificial va cambiando según en el momento de desarrollo que esté. Ahora ya nadie piensa que cuando Netflix nos decía un sistema de recomendación, ver el siguiente Ujú. capítulo según tus comportamientos, ahora nadie piensa que eso es inteligencia artificial. O el reloj este que llevas ahora mismo, cuando te dice el tiempo de recuperación que Mm. necesitas hacer para completar, o sea, para iniciar el siguiente entrenamiento. Todo eso ya eran sistemas de inteligencia artificial que ahora vemos, bueno, como algo que no es inteligente, pero en aquel momento sí estaba considerado como inteligencia artificial. Entonces, ¿desde cuándo está integrada? Pues también es complicado, ¿no? Decir, pero probablemente fácilmente de los últimos 10 años, 10, 15 años, y me he quedado corto, pues Mm. ya la teníamos presente con eso, sobre todo con estos sistemas de recomendación o de reconocimiento de voz, por ejemplo, caso de Siri. Mm. Detrás hay inteligencia artificial. La gran diferencia, por decirlo de una manera muy simple, es que antes esa inteligencia artificial tomaba decisiones de un conjunto de posibilidades. A, B, C, puede pasar esto hasta la Z, pueden pasar estas cosas. Y en función de lo que pasase, de esos datos que recogía, tomaba una decisión. Ahora ya no solamente hace eso, sino que es capaz de aprender por sí misma para ver otras posibles combinaciones. Ese es el gran salto, a grosso modo, que ha pasado, ¿no? Que ahora ya es capaz de aprender. Mm. Y todo esto que, por ejemplo, comentas de Netflix o en las redes sociales, ¿no? En Instagram, en TikTok, en el propio YouTube, de las opciones que te salen, todo esto está detrás, estos famosos algoritmos, ¿no? Que mucha gente cree que nuestras decisiones diarias no influyen tanto, pero quizá de manera inconsciente sí que están influenciando en todas nuestras decisiones, en lo que hagas, en el vídeo que hagas, perdón, en el vídeo que veas, con lo cual es información que está entrando en tu cabeza que de otra manera no entraría o entraría incluso una información opuesta. Sí, además se da una paradoja, que pensamos que ahora somos muy libres, que tomamos decisiones, que somos libres sobre las cosas que queremos hacer, esa toma de decisiones y probablemente, por un lado sí, tenemos pues trabajos que nos permiten, unas comodidades que nos están permitiendo eso, Mm. pero de otro lado tenemos aspectos tecnológicos, por ejemplo, que nos están incitando a tomar decisiones sin darnos prácticamente cuenta, es decir, de manera inconsciente o preconsciente, como queramos llamarlo, y esto, el que no lo vea, es el que más está siendo influido. Es decir, el que piense, no, 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 yo veo el vídeo que quiero en cada momento. Mm. Pues tú seguramente estás siendo muy influenciado y todavía no lo sabes. Antes, hace años, por ejemplo, yo recuerdo en Gmail que tú buscabas unas zapatillas de correr por Google y luego entrabas a Gmail y te Mm. aparecían anuncios de zapatillas, ¿no? Entonces Mm. era
como menos sutil, ¿no? Era como te dabas cuenta, ¿no? Decir, ostras, qué casualidad. Casualidad. Pero ahora estamos influidos continuamente por los mensajes que los algoritmos saben que hay más probabilidad de que nos guste y atacan, pues eso, todo tipo de sesgos para que consumamos el contenido que realmente nos va a gustar, ¿vale? Entonces, por un lado, hasta nos viene bien, ¿no? Porque dice, oye, me estás seleccionando Mm, por mí. Yo entro con el móvil a Google y cuando entro en Google, sabes tú que debajo te ponen mm, diferentes noticias, ¿a mí qué me sale? Pues todo salud, deporte, tecnología. Y no es casualidad, mm, son mm, noticias que recogiendo datos de un montón de sitios, pues esos algoritmos pues entienden mi perfil, ¿no? Se mm, dice que ahora los algoritmos nos conocen mejor que nuestras madres y nuestras abuelas. mm, mm, Y eso es cierto, eso es mm. bastante cierto. Yo tengo una idea que no es mía, no sé dónde la leí, pero es cierta. Es decir, yo creo que puedes conocer a alguien muy bien si coges su móvil, por ejemplo, y simplemente haces lo que tú estás comentando. Te metes y ves los anuncios, la información que le llegue y con una fiabilidad muy alta es lo que él ha estado buscando o lo que él cuando le sale un anuncio se ha parado, lo ha leído. Es una manera de que comentabas, ¿no? Que al final nos van conociendo y según los anuncios que te salgan, significa que es donde eso lo has buscado. Así es, ¿verdad? Sí, el objetivo es captar la atención. Es lo más valioso que tenemos hoy en día, que no cuidamos mucho, que no Mm, valoramos. Atención es igual a energía, y mm, aquí ya entraríamos en temas de salud. Y es algo que las empresas tecnológicas saben, ¿no? Entonces es una competencia brutal por captar la atención. mm, Y eso que dices es cierto. Mira, te cuento una anécdota con un buen amigo mío. Yo no tengo TikTok y cuando empezó a salir y él lo tenía, digo, oye, enséñamelo por curiosidad, por saber de qué mm. va esto. Claro, me empezaban a salir ciertos vídeos, ¿no? Que tú y la audiencia puede imaginar y digo, oye, ¿y esto qué es? Ah, no sé, la primera vez que me sale. Digo, no, 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 yo no uso TikTok, pero sé perfectamente cómo funcionan. Pero intuyo por Los dónde vas a algoritmos decirlo. sé cómo funcionan. Entonces, en Claro. función del rastro que vamos dejando, el sistema de recomendaciones se pone en marcha y nuestra toma de decisiones casi en paralelo, ¿vale? Entonces, porque Mm, vamos clicando en aquellas cosas que confirman nuestras ideas. Esto lo has hablado muchas veces aquí en el podcast con muchos invitados, ¿no? El que buscamos la información que sabemos mm, que encaja con nuestras creencias. Porque mm, cuando escuchamos o leemos algo que va en contra de lo que creemos, incluso hemos defendido mm, e incluso hemos grabado, mm. nos revolvemos, ¿eh? Entonces, efectivamente, podemos saber un poco los gustos e intereses que hace esa persona, al menos en el entorno digital. Luego Mm, está, pues, estas teorías, que para muchos no son teorías, que es una realidad, que nos espían, ¿no? Que el sonido que ahora mismo yo mm, estoy emitiendo con mi voz se está grabando por el móvil. Bueno, tenemos que ser conscientes de que es bastante probable que pase, mm. pero de manera más oficial, lo otro, pues, se sabe, o sea, no es nada nuevo. Sí, al final el producto en ese sentido es lógico que seamos nosotros, ¿no? Entonces, si al final pueden vender nuestros datos, nuestras preferencias a empresas, y como tú comentabas, ¿no? Si imagino que Nike hace una sección de zapatillas de correr por montaña, pues querrá anunciarlas o ponerla en el feed de la gente que corre y que corre por montaña. Entonces será mucho más eficaz si puede llegar a esa información y al final el producto somos nosotros. Tenemos casi todas las herramientas, ahora hablaremos de alguna de ellas que es de pago, pero la gran mayoría es gratuita y yo creo que hay mucha gente que todavía no es consciente de todo ello, que al final mucha gente no ve maldad, como tú comentabas, pero tenemos por lo menos que ser conscientes que lejos de ser muy libres, al revés, estamos vendiendo estas cosas que quizás queríamos que fueran un poquito más privadas y cada vez lo tendrán más estas empresas. Y ya hemos comentado algo has comentado algo del móvil y demás. Otra de las dudas que yo veo que tiene mucha gente es, bueno, me vuelvo loco porque hay gente que habla de una inteligencia artificial como tipos, modelos de lenguaje, ¿no? Que aquí la más famosa que hoy hablaremos un poquito más es GPT, pero luego Google ha sacado otra, ¿no? Gemini. Luego está Cloud, luego está de Meta, creo que era Llama. Luego hay otro tipo de inteligencia artificial, obviamente hay muchas, que son estos asistentes virtuales, el clásico, ¿no? De Alexa este de Amazon, la voz esta de Apple Siri, Microsoft Copilot, ¿no? Creo que es tanto un asistente virtual como de lenguaje. Luego hay sistemas de inteligencia artificial de conversación, Perplexity, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías diferenciar estos diferentes, vamos a llamarles
softwares de inteligencia artificial, si hay una manera de diferenciarlos, si hay alguno que está más de moda, si tú particularmente recomiendas cada uno de ellos en algún caso, porque quiero que nos pongamos en la piel de alguien que aún no tiene ni idea y diga, vale, entonces yo qué empiezo a utilizar. En el móvil una, la tablet otra, para ordenador, para hacer una búsqueda, para hacer un dibujo, porque hay mucha gente que lo utiliza para imágenes o para que te lea un PDF. Esta pregunta es muy compleja y daría solo para un podcast, pero ¿nos podrías ubicar para que aterrice la gente que todavía no sabe por dónde vienen los tiros? Mira, diga lo que diga, yo creo que esta respuesta va a quedar obsoleta en no mucho tiempo, ¿vale? Así que lo adelanto por si alguien escucha esta entrevista, pues pasado ya un tiempo y probablemente gran parte del Mm, contenido de lo que digamos hoy va a cambiar, pero nada, en cuestión de mm, semanas y meses, ¿eh? No digo mm, décadas ni años. Entonces, para que se pueda entender fácilmente, ¿por qué he dicho esto para empezar? Es que estas incluso modelos de lenguaje, como tipo ChatGPT, Gemini, de Cloud, hay varias, ¿no? Hay muchísimos, ¿eh? Hay decenas y decenas. Lo que pasa que los más conocidos son pues, los más potentes y los que las grandes tecnológicas están detrás de ellos. Y ahí hay una, pues como si fuera una carrera espacial, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, incluso estos propios modelos llamados de lenguaje cada vez son más multimodales. ¿Esto qué viene a decir? Que ellos mismos están integrando la capacidad de reconocer imágenes, de crear imágenes, la capacidad de coger tu audio y pasarlo a texto. Entonces, esto, claro, genera esa confusión de decir, esta herramienta, ¿pero para qué es? ¿Para crear sonido? ¿Para hacer imágenes? ¿Para crear texto? E incluso cada vez más estamos ya viendo cómo se están integrando los propios sistemas operativos. De manera que muchos mm, especialistas a nivel técnico nos dicen que llegaremos a utilizar un ordenador con voz, sin utilizar ratón y teclado, porque va a ser todo con voz. Oye, quiero un Excel con la que me genere los datos para una gráfica según los entrenamientos que he hecho. Y entonces ya la inteligencia artificial va a ir navegando por ese sistema operativo, por ejemplo. Entonces, esto es bastante complejo. Hay varias herramientas que están como especializadas en crear imágenes, otras herramientas que pueden estar como más especializadas en temas de vídeo, de sonido. Y es cierto que se podría hacer como una especie de clasificación en ese sentido. Pero mi percepción es que cuando tú sabes utilizar una herramienta de modelo de lenguaje largo, como se llama, ¿no? Como tipo mm, ChatGPT, ya vas a saber utilizar el resto, porque para utilizar el resto tienes que saber conversar, tienes que saber dar las mm. órdenes. Entonces, bueno, el mensaje sería que no nos volvamos locos intentando diferenciar qué tipo de herramienta es, porque al final todas se intentan especializar en hacer varias cosas diferentes. Entonces, bueno, podría ir la respuesta intentando que no se me quede muy obsoleta. Lo que comentabas del ordenador por voz, me ha parecido leer que incluso ya hay prototipos para que dentro de un año o dos como mucho, o sea que esto no, lo que comentabas, que hay gente que a lo mejor, esto no así, esto es lo típico, ¿no? En el futuro ya veremos, sino que ya están en desarrollo para que quizás en un año o dos, lo que comentabas, que podamos interactuar con el ordenador y que simplemente con tu voz dando unas órdenes pueda combinar una serie de archivos, de filas y que tú el prompt que ahora veremos, ¿no? Que le digas es que los organice alfabéticamente o por orden estadístico y que ponga unos colores y que te saque una gráfica y que te la envíe por correo. Por ahí van los tiros. ¿En tan poco tiempo crees que ya podemos estar, iba a decir disfrutando, pero claro, la gente que no esté al tanto con esta tecnología la va a sufrir más que disfrutar? Sí, 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 sí. A ver, yo por lo que tengo entendido, ya no sé si era Windows quienes ya estaba integrando este tipo Mm, de cosas, o sea que no es una cosa extraña. Yo lo que pasa es que personalmente, cuando salen los nuevos anuncios de los lanzamientos, de las mm, novedades, yo esa información no la sigo, ya, porque también ahí hay mucho juego de marketing, ¿vale? claro. Entonces, muchas veces se ha ido comprobando que dicen que la nueva versión de GPT va a ser Mm, capaz de hacer esto. Y luego no sale. O mm, luego no lo hace tan bien. Sacan las demos, eso impresiona mucho, es un anuncio, no deja de ser otra cosa. Y luego, pues a lo mejor no sale. Entonces, bueno, pues yo estas cosas sí que a lo mejor soy prudente ahora
Y algún oyente, pues seguramente está diciendo, no, 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 es que eso ya ha salido. La nueva versión de Windows ya integra esto de esta manera, ya integra Copilot, ya lo está haciendo. Entonces, también te digo, si no lo está haciendo ya, lo tenemos muy, muy cerca, muy cerca. Mm. Y luego hay mucha gente todavía que no termina de creérselo, ¿no? De verlo, de entenderlo, pensando bueno, qué tipo de creatividad puede generar una inteligencia artificial y hasta qué punto podría ser comparable con la creatividad humana. Y en estas discusiones a veces siempre se pone al principio, ¿no? Pues a lo mejor los primeros elementos que empezaban a jugar contra jugadores de ajedrez, ¿no? Que al principio primero las máquinas no eran tan buenas, luego creo que era Deep Blue, ¿no? Que empezó ya a ganar a jugadores top. Luego hubo una mezcla, me suena, que Equipos Centauro, ¿no? Que era una mezcla de humanos y máquinas, eran mejores que solo las máquinas. A mí me gusta hacer ese tipo de analogía porque yo creo, y quiero que ahora nos paremos aquí un momento, que mucha gente con esto de la creatividad se pierde un poquito pensando que simplemente se para y escribiendo una persona, imagínate que yo que no tengo ninguna idea sobre religión y empiezo a preguntarle cosas o quiero escribir algo sobre la religión y si no tengo formación, seguramente la pregunta y el prompt que yo le haga a cualquier inteligencia artificial no lo voy a sacar jugo, no lo voy a sacar partido y al final va a ser una información realmente pobre. Pero aquella persona que tenga bastante conocimiento sobre esa temática va a poder exprimir muy bien esta inteligencia artificial y puede llegar a ser mucho más creativo, pero claro, partimos de una base que la persona que está utilizando esa inteligencia artificial ya tiene un conocimiento muy amplio sobre el tema. ¿Pueden ir por ahí los puntos que el tipo de creatividad de esta inteligencia artificial, en vez de compararlo máquinas contra humanos, debería ser más bien, depende qué tipo de humano y depende qué tipo de humano, entendedme la audiencia, o sea, qué tipo de formación tenga esa persona, va a poder sacar más creatividad o más jugo a esta herramienta? De entrada, decir que el comparar lo que hace un humano y lo que hace la inteligencia artificial, Mm, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, ya es una pérdida de tiempo. Es decir, está bien, podemos reflexionar, podemos debatir sobre eso, pero realmente eso no nos está llevando a nada. Ahora mm, mismo eso es algo que sabemos que perfectamente nos van a superar en ese tipo de habilidades cognitivas, en todas. Y más vale como admitir un poco eso, dejarnos un poco ese tipo de pensamiento, porque eso suele crear resistencias a utilizarla y suele crear resistencias a saber manejarla. A mí me gusta mucho esta idea de que ninguna inteligencia artificial va a sustituir a un humano, pero un humano que utilice inteligencia artificial sí va a sustituir a otro humano. Entonces, creo que eso, pues eso, hay que dar ese salto rápido porque esto va a toda pastilla, ¿no? Entonces, quedarnos en ese punto es limitarnos bastante. Me ha gustado mucho que mezcles en la misma intervención las palabras creatividad y conocimiento. Creatividad es otro de esos conceptos extremadamente complicados de definir, ¿vale? Pero lo vamos a compartir con la audiencia de la manera que más se suele utilizar, ¿vale? Y con la que yo también personalmente comparto. A ver, creatividad es unir puntos para crear algo nuevo que permite resolver problemas, ¿vale? Es eso, es esa capacidad de ver conexiones para, en una situación nueva, probablemente, buscar una solución. ¿De acuerdo? Podríamos ahí como sintetizar mucho mm, la idea de creatividad. Por lo tanto, para ver esos puntos, tú tienes que saber mucho de algo. claro, O lo que es mejor, de muchas cosas. ¿Vale? Lo que nos gusta, y tú eres uno de ellos, los que nos gusta aprender de muchas áreas de conocimiento, es porque hemos visto esto. Es decir, ostras, ¿cómo lo que dice uno en educación tiene que ver con lo que dice uno en mm, ingeniería? mm, Ostras, ¿cómo es posible? Claro que es normal. Es que esta división de áreas de mm, conocimiento es algo artificial, es algo nuestro, ¿no? Es algo moderno, podríamos decir incluso. Entonces, primero, para ser creativo, primera idea importante, tenemos que saber mucho de algo. Yo esto se lo explico a mis estudiantes que van a ser futuros docentes, por ejemplo, y les digo, no os puedo pedir creatividad en una actividad, porque no sabéis claro, del tema que os estoy pidiendo. Entonces no puedo esperar que seáis creativos. Vais a pensar que sois creativos, pero eso es porque tú no has leído
Mm. suficiente del tema y te piensas que tu idea es nueva. Es que lo que se dice, casi todo está inventado. Cuando uno hace una investigación, por ejemplo, o se prepara un podcast o un artículo de blog, empieza con unas ideas, se piensa que su idea es nueva y a nada que empieza a leer, pues se da cuenta que ya existe desde los estoicos, por ejemplo, ¿vale? Mm. Entonces, vincular estas dos cosas es muy importante. Si queremos ser creativos sin inteligencia artificial, tenemos que saber mucho de un tema. Y esto nos permite, como bien decías, sacar mucho más beneficio de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que si sabes mucho de un tema, trabaja con la inteligencia artificial porque ahí vas a sacar partido. Mm. Si un tema no lo dominas, cuidado. Ahí es cuando no es que te vaya a engañar, no es que se vaya a inventar cosas, porque esto se está mejorando mucho. Esto muy al principio sí pasaba, pero ya no. Yo la verdad es que no suelo ver alucinaciones como antes había, ¿no? O cosas que digo, esto está tremendamente equivocado, no suelo ver, ¿eh? También es muy probable que no lo vea porque al final con lo que yo trabajo es con temas que domino y las preguntas que le estoy haciendo o la materia prima que le doy para que trabaje con eso está ya trabajada, ¿no? Entonces, Mm. esto es importante, que para sacarle partido a inteligencia artificial tienes que saber de un tema. Yo, por ejemplo, el diseño de imágenes, la fotografía, no es mi campo. Entonces, si yo cojo una herramienta como Midjourney, que es como un poco Mm. la día de hoy la que mejor trabaja con imágenes, pues no le voy a sacar partido, porque no le voy a saber dar las instrucciones, esos Ah. prompts que decías, y no voy a saber utilizar los términos, baja la saturación de la imagen o baja el brillo, baja, no voy a saber. Entonces, por eso tenemos que seguir aprendiendo, porque si no, Mm. no le sacamos partido. Qué importante. Al final es lo de siempre, ¿no? Hay que tenemos que aprender mucho y de muchas cosas y muy transversalmente y luego eso es exponencial. Pero vamos a pararnos en dos conceptos, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, habéis dicho varias veces las palabras prompt y todavía no me queda claro. Me gustaría que nos explicaras qué es eso del prompt y qué diferencia habría en lo que acabas de comentar, ¿vale? En primero darle un material bueno y pedirle, ¿vale? O ponerle un prompt muy conciso, muy detallado, versus ejemplo opuesto, ¿vale? Una persona que no sepa de nada, no le da ningún material, o sea, simplemente ya es un prompt, ¿vale? Y un prompt, pues, lo más corto e inespecífico posible. ¿Y qué diferencia de respuestas podría tener en ese caso la misma inteligencia artificial, el mismo ChatGPT? ¿Qué diferencia habría entre estos dos contextos? Sí, para empezar, el prompt, concepto de prompt, significa básicamente instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, cuando digamos prompt nos referimos a esa, por ejemplo, esa interacción inicial que hacemos si pensamos en ChatGPT, pues lo primero que le ponemos, las instrucciones de lo que queremos conseguir. Esto del prompt subió mucho y cayó rápido. Mm. De hecho, al principio parecía ya salieron titulaciones, cursos sobre cómo hacer grandes prompts. ¿Por qué? Porque el acento se puso ahí. Y se puso ahí porque, en este caso, los modelos de lenguaje daban mucho valor a que tu instrucción fuera muy completa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenías que decirles, soy docente, necesito crear una actividad o, por ejemplo, quiero diseñar un programa de entrenamiento con estas condiciones, que sea con microciclos, es decir, Ujú. como que te la jugabas a una carta. Había como esa presión de, ostras, es que no he empezado bien, no he diseñado el mejor prompt del mundo, ¿no? Se Mm. transmitió esta idea. Y entonces pues se crearon un montón de guías. Yo me hacía gracia porque ya dejé de hacerlo, ¿no? Pero al principio me entretenía coleccionando esas guías. Salían Mm. guías de cómo hacer prompt para enseñanza universitaria, Yo también, sí. Sí. enseñanza universitaria, para temas deportivos, de alimentación. Entonces era como una obsesión, una gula Mm. por crearnos un Excel y tener ahí un listado de prompts, ¿no? Para cuando llegase la situación, buscar entre ese prompt, entre comillas, ideal Mm. y metérselo, ¿no? Y esto al principio es cierto que funcionaba, Mm. funcionaba. ¿Qué está pasando? Que poco a poco se ha visto que ya no es tan determinante lo que tú le digas en ese prompt inicial o que le des toda la información al principio de la conversación, sino que ahora todo deriva más por las mejores técnicas que han habido a saber manejar una conversación.
Eso es como si tú y yo empiezas con una pregunta, sería tu primer prompt, y si esa primera pregunta no saca la información de mí que tú quieres sacar, entonces ya estás perdido. Pero en una conversación, tú escuchas mi respuesta y dices, ay, no me ha respondido bien, le voy a dar la vuelta, le voy a dar un punto, luego volveré, luego tal, empiezas a conversar. Por lo tanto, hemos ido yendo de el prompt, esa idea de qué importante es esos elementos de ser directo, de ser conciso, de dar contexto, de decir quién eres, de decir lo que quieres, cómo lo quieres, a una interacción de conversación en la que ya no hace falta dar toda esa información, ¿vale? Y luego lo otro que me preguntabas, que podría ser casi una cosa también ya muy diferente, es que muchas personas decían, vale, sí, lo que me ha dicho está bien, pero es que no sé de dónde se lo ha sacado. Y esto es cierto. Yo no lo sé. Si estoy equivocado en lo que voy a decir, que alguien me corrija, no hay problema, pero yo no sé a ciencia cierta, ChatGPT, de dónde saca la información. Algunos dicen que se ha bebido la Wikipedia entera, otros que los libros que están, por ejemplo, en Kindle, que los tiene todos. Lo que está claro es que maneja muy buena información de cualquier ámbito. Esto es una realidad. Pero claro, cuando te genera sus respuestas, está cogiendo su materia prima, no sabemos de dónde es. Y eso a nosotros nos genera inseguridad, desconfianza y nos hace pensar que a lo mejor es falso. Cuanto menos sepas de un tema, más puedes sospechar, ¿no? Cuanto más sabes de un Claro. tema, puedes encontrar esas posibles carencias o que no está actualizado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos soluciones, que es, vale, voy a darle yo el contenido sobre el que quiero que genere contenido, nuevo contenido. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, tenemos todo el potencial de encontrar relaciones entre información que tiene una inteligencia artificial que es infinitamente superior a la nuestra, con la materia prima que yo quiero con la que trabaje. Es decir, le doy los alimentos recién cogidos del árbol para que haga una receta con esos alimentos y no que vaya ultraprocesada o que desconozca si ese plátano viene de Canarias o viene de Ecuador. ¿Vale? Pues yo quiero controlar, si quiero controlar una receta del producto final, ese alimento cocinado, pues ¿qué tienes que hacer? Ver de dónde vienen los alimentos iniciales. Pues esto pasaría lo mismo. Podemos hacer eso para garantizar con una fiabilidad bastante alta que lo que se genere está basado en el contenido, en esa materia prima que nosotros queremos que se base. Y así podemos tener esa certeza de que lo que ha creado pues es contenido que para nosotros es válido. Eso es una buena manera. Entonces, bueno, son dos cosas ahí enlazadas, pero que ahí son diferentes. Sí, la verdad es que es bastante, pues como todo, ¿no? Como lo que estamos hablando de toda la conversación. Es bastante complejo y hay que entender que es difícil saber de qué fuentes de información bebe. Creo que cada vez se va ajustando y bebe de mejores fuentes, pero también tenemos que comprender que a veces hay preguntas que coges a los 10 expertos, vamos, más élite del planeta Tierra y le haces la misma pregunta y quizás te pueden contestar cosas distintas y a veces opuestas. Es decir, coges a los que tú consideres 10 nutricionistas mejores del mundo y les preguntas si la dieta vegetariana es buena o no es buena y estoy seguro que de los 10, quizás 6, 7 te pueden contestar algo similar, pero habrá 2 o 3 que te puedan contestar cosas casi opuestas. Entonces, en ese momento, esa inteligencia artificial, si es capaz de acudir a esos blogs o a esas revistas o a esos libros de estos expertos, claro, puede tener una información confrontada y es difícil porque mucha gente quiere la respuesta correcta. O sea, nos gusta mucho este reduccionismo. Y una de las cosas que creo que GPT tiene una ventaja respecto a los otros, o por lo menos que yo conozca, es que podemos utilizar GPTs propios, ¿no? Que para que lo entienda la audiencia es que en vez de utilizar el general,
Está ya en la opción de pago, creo que solamente está de pago Por todavía, ahora sí, por ahora por sí. ahora, que en breve imagino yo que también estará. Y van liberando y van sacando cosas nuevas de pago, como es lógico. Y ese GPT privado, para que nos entiendan, yo le puedo alimentar con mi información, ¿no? Por ejemplo, yo le subo unos PDFs o para que beba esa información y yo le meto una serie de información para que cuando yo le pregunto a ese GPT en concreto que me he creado yo, beba principalmente de esa información. Este tipo de funciones, para que lo entienda bien la audiencia, ¿qué ventajas podría tener en nuestro día a día a nivel personal o profesional? Sí, mira, antes de entrar en el tema de los GPTs y en esa idea, GPTs Mm, personalizados y lo que hay detrás de esa idea, es importante que la audiencia entienda que cuando este tipo de tecnologías nos ofrece información, puede que se conecte a Internet para buscar información o no. Es decir, que beba de su contenido, que probablemente está como más cuidado, más seleccionado y es más fiable que cuando empieza a buscar en la web. De hecho, cuando busca en la web, en este caso por seguir con GPT, mm, te dice, buscando en la web, mm, te aparece el mensaje. mm, ¿Por qué? Porque en su base de datos, en su conocimiento con el que ha sido entrenado, luego si quieres pues, también puedo explicar en qué consiste este tipo de entrenamiento, eh, no encuentra esa información. ¿Cuándo suele pasar esto? Cuando, por ejemplo, le preguntamos información que ha pasado hace poco. Pues cómo quedó el Madrid la semana pasada. Esa información no la tiene en su conocimiento. Entonces, ¿qué hace? Se va a conectar a la web y va a hacer una búsqueda rápida. Y ahí en ese contenido es donde podemos encontrar problemas, porque va a buscar en lo más visitado, que sabemos que no siempre es lo mejor, mm, va a buscar los medios que paguen para que se encuentre ahí la información, incluso a lo mejor no te lo dice, dónde lo ha encontrado, y para ese tipo de cosas ahí sí que no es interesante. Es decir, ChatGPT, por ejemplo, no es un buscador web, no es Google. No se puede utilizar para lo mm, mismo que Google. Y esto era un error muy común y lo mm, es cuando alguien se inicia, ¿no? El pensar, ya no me hace falta Google, sí. Esto ya me lo da. No, 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 eso es un error. Y no, mm, estaríamos llevando un Ferrari como si llevásemos un 600, ¿no? No se conduce igual una cosa que otra. Entonces, esta idea, pues es importante saber que tiene esa capacidad de conectarse a Internet, si lo necesita, si le preguntas algo que no lo tiene, pero que el potencial, la calidad de contenido es con el que ha sido ya entrenado. Teniendo esto ya claro, la opción esta de los GPTs personalizados, lo que nos está permitiendo es crear. Vamos a ver cómo lo explico, que esto es una de las cosas que siempre suele costar que se entienda, ¿vale? Es más, sobre todo cuando no se puede ver en mm, pantalla. Dentro de ChatGPT, tú puedes crear como si fueran hijos tuyos, hijas tuyas, para tareas especializadas. ¿Vale? Te pongo un ejemplo concreto. Imagínate que tú quieres crear un GPT personalizado para diseñar tus preguntas a tus invitados en el podcast. ¿Vale? Tú entras a ese GPT cuando lo estás creando, le dices, tu tarea va a ser crear entrevistas, te voy a subir 10 ejemplos para que veas cómo hago las entrevistas y te voy a dar contenido de salud, de psicología, de diferentes ámbitos, para que cuando tú le des la información del invitado, te haga como una propuesta. Otro ejemplo que a lo mejor se ve más claro. Yo lo utilizo así para los artículos de blog. Yo los artículos los escribo yo. ¿Qué hubiera pasado antes que los publicaba? Ahora añado una fase más, que es revisión, como si tuviera un editor. Entonces yo en mi GPT personalizado, en las instrucciones, le digo, tu misión va a ser revisar los textos que yo te voy a subir, los artículos de blog. Tienes que tener en cuenta estos criterios, pues los criterios que yo considero que son que tiene que tener un artículo de blog, pues que sea claro, que sea directo, que tenga tantas palabras, que se base en conocimiento científico, que ponga analogías, que tenga temas de SEO para que también a Google le guste. Pues una serie de principios, pero esos principios los decido yo, con mis criterios ah, y con el estilo que yo quiero para los artículos de blog. Entonces le estoy como condicionando a lo que quiero que haga, que en este caso es
revisar. Y le digo las instrucciones, oye, no quiero que escribas por mí, quiero que me des sugerencias, quiero que me des ideas, quiero que me corrijas las erratas, los temas de ortografía, la claridad y que me des ideas. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando eso ya está creado, la conversación es igual, funciona igual. Lo tienes creado, entras dentro y ChatGPT sigue siendo lo mismo. Cambia una pequeña cosita para que tú sepas Mm. que estás utilizando ese GPT personalizado, le pego mi artículo de blog en borrador y ya a partir de ahí empieza a darme sugerencias. Pero claro, aquí hay una idea súper importante que yo creo que hasta el momento no hemos llegado a decir, que la decisión final tiene que ser del humano y, Claro. y la inicial también. Yo siempre tengo una imagen, en todos los cursos la pongo, que es nada, muy sencilla, es un bucle y pongo arriba humano, máquina, humano. La propuesta inicial de lo que tú quieres hacer, tú tienes que haber hecho un trabajo previo sobre eso, en este caso escribir un artículo de blog, paso por la máquina para que me asista y mejore y vea cosas que yo no estoy viendo, pero yo luego decido. A lo mejor me dice, tienes que poner más analogías y yo digo, pues no, porque este artículo de blog no quiero meter más. O tienes que hacer 3 apartados, pues no, quiero hacer 4. ¿Vale? La decisión final, esto es súper importante, tiene que recaer en la persona. Completamente. Es lo que decía que precisamente hoy, ahora este año estoy en ciclos formativos, hablaba con los alumnos de esto, que ya son mayores de edad, que muchos utilizaban este año pasado y comentaban, ¿no? Te lo reconocen, que muchos trabajos los hacían con GPT, pero directamente era hazme un trabajo sobre la mitocondria, sobre la célula, y yo les decía y que alguno le había cogido el profesor, o que lo había pillado, le había preguntado, porque claro, si tú tienes un vocabulario X y haces eso, y es muy llamativo. O sea, yo creo que Se cuando nota. un alumno me ha hecho un trabajo sin revisar nada, se nota mucho. Y segundo, digo, la idea es precisamente que tú lo puedes utilizar para aprender una barbaridad. O sea, tienes un profesor gratis y vamos, un pedazo de profesor. Si tú, como tú muy bien has dicho, ese texto del blog tú lo escribes y te ayuda a que eso te pueda mejorar, pero tú lo tienes que decidir luego, tienes que hacer esa revisión final y decir, no, no, esto no me gusta, ni GPT, ni Copy, ni Copilot, ni leches. A mí esto no me ha gustado, yo me conozco y prefiero hacerlo así. O quizás te dice que tienes una falta de ortografía, una falta de expresión, lo que sea, que quizás le puedes manejar. Yo también lo utilizo muy parecido a como lo haces tú, pero incluso cuando elaboro apuntes, simplemente le pongo el prompt este de que haga de crítico, ¿no? Que imagínate que sea un alumno que sabe mucho el tema y que me intente sacar fallos o que me saque críticas respecto pues eso, a que tenga otra teoría que pueda también estar validada científicamente, pero que desacredite un poquito lo que estoy diciendo. Entonces, también es una manera de ver, ¿no? Ponte en la piel de una persona que no está de acuerdo con esto y que argumente de manera, o incluso ya si te vuelves más friki, que haya tres personas y que una esté de acuerdo, que la otra esté debatiendo y la otra está en desacuerdo. Y es una manera que si se comporta como si fuera un experto, tú puedes aprender, realmente aprender una barbaridad, pero sigo pensando que hay gente que lo utiliza de la manera que te comentaba. Le pone el texto, hazme un trabajo sobre tal. Pues estoy haciendo lo mismo que José Luis Serrano, estoy haciendo lo mismo que Claudio Nieto. Y pueden entender que la diferencia es abismal, que primero no estás utilizando bien la herramienta y no te está sirviendo para aprender, que hay mucha gente que dirá, bueno, no quiero aprender, quiero aprobar mi asignatura con José Luis o con Claudio y ya está. Pero segundo, no le estás sacando partido porque realmente se ayuda de esa retroalimentación, ¿no? Entre máquina y humano, que creo que de momento me parece muy bien el sándwich que has hecho de humano, máquina, humano. Pero claro, esto puede estar claro, este GPT dice, vale, los GPTs privados, José Luis tiene un GPT privado que será para sus podcasts o para su blog, etcétera. Pero el GPT principal, el GPT general, ¿quién lo entrena? ¿Quién sube ese contenido? ¿Qué tipo de contenido es? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque entendemos que también habrá sesgos. Es decir, si cogiéramos, si viéramos todo lo que hay detrás de tu GPT de EduHacking, por ejemplo, podríamos entender que tiene sesgos, obviamente, que eso los has introducido tú, ¿no? Para eso has hecho tú, si no, no tendría sentido. Pero este GPT general han sido humanos los que lo han entrenado, con lo cual entendemos que también puede haber sesgos. Puede haber, no, hay sesgos detrás de todo esto. Sí, hace un rato dijiste que los profesores nos equivocamos, que las personas nos Mm. equivocamos y que no podemos tampoco exigirle a la inteligencia artificial que
ahora sea perfecta en Claro. todo, cuando ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Eso es una idea muy interesante, porque al final el contenido sobre el que está generando nuevo contenido es creado por los humanos. Pero también hay que decir que ella misma ya genera su propio contenido. Es decir, está siendo capaz de crear ya cosas por su cuenta. Entonces alguien puede decir, ostras, pues ya no nos necesita. Bueno, eso es un buen debate, ¿eh? Es un buen debate que podríamos tener y es difícil de opinar con criterio de verdad, ¿vale? Antes de responder a esa pregunta que me hacías, has dicho hay varias cosas interesantes. El terreno en el sistema educativo es un terreno complicadísimo, lo tenemos fastidiado porque cuando un estudiante entiende que una asignatura se convierte en algo que es un obstáculo para Una hacer lo que le valla. apetece, claro, una valla, pues estamos fastidiados, porque va a utilizar todas las estrategias que estén a su alcance para superar la asignatura sin aprender. Y eso es un reto bastante gordo. Y lo que decías es cierto, un trabajo, eh, una programación para una oposición o lo que Mm, sea, es que yo lo veo, yo enseguida lo veo. Digo, mm, esto va por ahí. Lo que pasa es que no lo podemos demostrar. claro. Entonces, eso es otro debate también. Y aquí también, enlazándolo con los chat GPTs que he personalizado, que no quería que se me olvidase esto, tú incluso puedes crear, tú como entrenador, puedes crear un GPT personalizado para resolver dudas frecuentes a tus pupilos. Ese GPT personalizado, la URL se la puedes compartir a ellos y ellos pueden interactuar con una especie de clon de Claudio Nieto, siempre y cuando tú le hayas dado el contenido adecuado con lo que tú piensas, con el artículo de blog, lo que te Mm, decía. ¿Yo cómo le digo a GPT que tiene que corregirme? Pues con las ideas que yo aprendí leyendo un libro de Pinker, de Steven Pinker, que tiene uno sobre escritura, y con cosas que voy leyendo de un montón de sitios, y entonces le digo, para mí una buena escritura es esta. Le tienes que decir esa información. Y ya retomando la pregunta que me hacías, yo no sé esa información, de ese contenido y quiénes los entrenan, se supone que son expertos, eso es una información que suele estar como un poco missing, ¿no? Un poco perdida. Ahí no sé si es una cuestión también de estrategia empresarial, de secreto profesional, no sabría decir, o lo que yo sospecho mucho es que se esté cogiendo información que se están saltando los derechos de propiedad intelectual, que es bastante probable. Hay muchos divulgadores que se están quejando de eso, ¿no? Es decir, es que estarán bebiendo de tu podcast para generar ese contenido y tú no ves nada sobre eso, ¿no? Es decir, y ellos sí están haciendo su negocio. Entonces, ahí tenemos muchas cosas por resolver. Europa aquí a la cabeza con la legislación, pues mm, sigue con su trabajo de legislación. Bueno, ya sabes lo que se dice, ¿no? Que en mm, Estados Unidos se innova, mm. en Asia se copia y que en Europa pues legislamos, ¿no? Bueno, las tres cosas son importantes. Así que, bueno, es información que yo personalmente la desconozco y creo que hay, pues eso, muchas hipótesis y una parte oscura de realmente qué información se está utilizando y qué personas lo están entrenando, ¿no? Como qué hay detrás de todo eso, creo que hay un poco de falta de transparencia. Mm. Y ya metidos en educación, ¿hasta qué punto crees que es ya no el GPT como tal, sino la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto crees que habría que comenzar o en qué momento, si pudieras señalizar algo en concreto, podríamos empezar a utilizar esto tanto con alumnos o padres o madres que nos escuchen con sus hijos, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que lo ve ya más para la universidad. Hay gente que dice, no, no, eso hay que aprenderlo en institutos, es una herramienta que ha venido para quedarse, tenemos que empezar a trabajarla ya. Hay gente que el instituto va de primero la ESO de 12 años a bachillerato, 17, 18, es una horquilla muy grande. También hay gente que aboga incluso por primaria, ¿no? Que antes de los 12 años, que conforme ya cojan un móvil, como ya ese móvil va a tener inteligencia artificial detrás. Son temas complicados, son temas complejos, pero ¿te atreverías a poner alguna franja etaria, algún momento o algún tipo de inteligencia artificial que crees que no deberíamos adelantarnos
a ese momento porque puede ser más contraproducente, como por ejemplo, pues, sin ir más lejos, la tecnología nos ayuda una barbaridad, pero hasta hace muy poquito se pensaba que en vez de utilizar un libro en papel, era mejor las tablets y los libros digitales. Y siempre ponemos de ejemplo súper positivo países nórdicos. Y me ha parecido leer recientemente que no sé si era Suecia o Finlandia, han vuelto al libro en papel y que la tablet y los libros digitales se han dado cuenta que no han funcionado. ¿Cuál es tu idea a este respecto, José Luis? Sí, con esto último que comentas y por hacer un ligero comentario, claro, es que si cambiamos una tecnología por otra, pero no hacemos casi nada más, lo normal es que pues, en estas edades sensibles pues no funcione. Es decir, hay que hacer un proceso muy estudiado, muy progresivo de adaptación para ver qué habilidades necesitamos. Por ejemplo, sabemos que leer en digital y leer en papel es diferente. Es que no podemos leer igual, son contextos diferentes y si aplicamos las normas de la lectura, la comprensión lectora se ve afectada en digital, claro, porque hay un contexto en el que hay distracciones y hay un contexto que automáticamente conectamos modo multitarea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miramos hacia otro lado y no lo enseñamos? ¿Y lo aprenden ellos por su cuenta? Esto como las discotecas. Hasta los 16 o los 14 años, no me acuerdo por dónde estaba. No sé, creo que eran 16, ¿no? 16 años. 16. 16 creo que era. O No 18. puede... Es que No hace puede, ya tanto de eso. es que hacemos, pues eso me pasa a mí, que ya lo veo lejos. Bueno, imagínate que están 16, que en mis Sí, tiempos eran 16. sí, sí. Vale, ¿nos podría enseñar antes a ver qué voy a encontrarme ahí? Porque si no, voy a entrar con 14, como fue mi caso, y yo por mi cuenta lo voy a descubrir. Entonces, claro, es ilegal hacerlo antes, te dicen que no estás preparado, pero los menores lo van a utilizar. TikTok no se puede utilizar en primaria y lo están utilizando. Entonces, ¿qué hacemos como educadores? Y cuando digo educadores, no solamente paso la pelota a los docentes, donde está el papel grande es en las familias, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Miramos hacia otro lado porque no pueden entrar y punto? ¿O empezamos a que desarrollen ciertas habilidades? Y aquí es donde está lo interesante. Obviamente estamos en un momento de que están prácticamente experimentando con nosotros. Estos modelos, esta inteligencia artificial, está cambiando continuamente en función de cómo interactuamos. Entonces, claro, en contextos tan sensibles como son las escuelas, los institutos, la universidad, algo menos, pues las pruebas en el aula, las justitas. Yo haría pruebas si están basadas en procesos de investigación, controlados, sabiendo lo que se está haciendo y demás. Entonces, las pruebas ahí con estas personas, con menores, en etapas sensibles, que no han desarrollado habilidades de autorregulación, de lectura, de comprensión, de capacidad crítica para saber si una información es correcta o no. Todo eso es lo que antes tienen que aprender antes de entrar en estas herramientas. Entonces, claro, desde las escuelas, por ejemplo, antes de la etapa de secundaria, yo a día de hoy, salvo el uso que puede hacer el docente para preparar sus materiales, ahí sí, pero con los alumnos y con las alumnas, a día de hoy sería muy prudente y no haría nada. Y además es que hay poca investigación. La investigación que va saliendo es con estudiantes universitarios, ¿vale? Entonces, un aula no es un laboratorio, no podemos jugar a eso. Entonces, lo difícil ahora es saber qué habilidades tienen que desarrollar las personas antes de que puedan utilizar adecuadamente este tipo de tecnologías. Y esto es lo difícil porque no va a ser lo mismo un quinto de primaria en un cole que un quinto de primaria en el cole del pueblo de al lado o de la calle de enfrente. Los contextos son diferentes. Entonces ahí ya empezamos a tener que matizar, ¿eh? Es decir, pues es que no es tan fácil poner la edad. Pero lo que está claro que yo por ahora no fomentaría el uso con los alumnos, pero sí hay que enseñarles habilidades que les van a ayudar a estar en esos sitios. Primero, porque van a entrar, aunque tú no lo enseñes como profe. Entonces es como decir, oye, si sé que va a entrar, a mí me encantaría que la primera vez que entre algún hijo mío a una discoteca sea conmigo, porque le voy a poder enseñar, mira, ahí no vayas, zona peligrosa, cuidado con esas chicas, cuidado con esos chicos, ahí no vayas porque parece que puede haber pelea. Sería mucho mejor que esa primera entrada
fuera guiada y acompañada, ¿vale? Pero claro, para poder llegar a esa fase, insisto, habilidades vitales ahora mismo es saber conversar, saber escuchar, no es ninguna tontería, ¿eh? Saber conversar te va a permitir sacarle beneficio. Y la gente no sabe escuchar, no sabemos escuchar bien. Una cosa es guardar silencio mientras la otra persona habla y otra Mm. cosa es escuchar lo que está diciendo y cuando acaba pensar en lo que vas a decir y no pensar en lo que quieres decir mientras el otro está hablando, ¿no? Entonces, este tipo de habilidades van a dar mucho juego para cuando luego empieces a interactuar con una inteligencia artificial, ¿vale? De la capacidad de ser crítico con la información. Eso es que está siendo ya urgente. De saber que esta inteligencia artificial puede generar contenido falso, vídeos falsos. Decía, ahora mismo pueden coger un vídeo tuyo, este vídeo, y que hablemos en otro idioma. Sí, Eso sí. está ya, eso se puede hacer. Y que diga otra cosa que no estamos diciendo y que empiecen a correr pequeños vídeos Ujú. por WhatsApp. Mira lo que ha dicho José Luis y Claudio en su podcast y que sea falso y que sea con nuestro tono de voz. Todo calcado. Entonces hay que enseñarles ese tipo de cosas. Oye, el primero que te llegue, no lo compartas porque a lo mejor es falso. Y ahí, pues, todo esto dificulta mucho el proceso de integración de este tipo de tecnologías que además cambian tan rápido, Claudio, que la investigación que sale ya obsoleta. Nosotros en Mm. tecnología educativa siempre decimos Claro. que la palabra tecnología camina mucho más rápido que la palabra educativa, pero que la investigación educativa todavía va mucho más retrasada. Entonces, es una, como por así decirlo, no una pelea, pero sí es una batalla, tampoco es la palabra adecuada, pero bueno, es una relación que es desigual. No podemos seguir ese mismo ritmo. Y esto lo hace difícil. Yo sería prudente, pero sí que esas habilidades blandas, que no sé por qué las llamamos blandas, porque son bien duras, esa capacidad de creatividad, resolver problemas, saber conversar, saber discernir la información fiable de la no fiable, eso es urgente y eso se puede enseñar desde muy pequeñitos en infantil perfectamente. Mm. Entonces, por ahora, y siendo muy cauto, no dando una respuesta a tu pregunta, lo que me centraría más es en analizar más a las habilidades y los buenos hábitos que tenemos que hacer con la tecnología y con la IA, la inteligencia artificial en concreto, y por ahora tener paciencia con el uso de la tecnología con menores. Me ha encantado tu respuesta y sobre todo enfatizar lo de las fake news, ¿no? También creo que juegan con la impulsividad de mucha gente, obviamente, y con los menores mucho más, ¿no? Llega cualquier información y lo primero que quieren es compartirla, pues para crear la risa, la burla, el odio, para fomentar cada uno, depende, ¿no? De la noticia que sea. Y qué importante siempre que puedan dos cosas muy importantes que has dicho es que sepan escuchar, ¿no? Que muchas veces estás tú con tu respuesta en la cabeza diciendo, vale, cuando José Luis se calle, le voy a soltar esto. Me da igual lo que me argumente porque ya en mi cabeza ya estoy con la respuesta. Y lo de compartir información falsa, que creo que siempre es importante. Pero hoy en día, con las herramientas que hay con esta inteligencia artificial, lo que comentabas, porque si simplemente cogen ahora mismo tu vídeo y el mío y nos ponen a hablar en otro idioma, bueno, no dejaría casi de ser anecdótico. Pero si ahora mismo empiezan con tu tono de voz, cuando tú abres la boca a decir palabras extremistas a favor del holocausto o lo que sea, pues claro, eso si no se comprueba te puede generar a ti una serie de problemas, pero no es consciente la persona que está reenviando esta información que está siendo partícipe de esta problemática y que al final se puede ver involucrado. Y yo creo que es súper importante que los alumnos entiendan esto. Y voy a saltar de tema, pero creo que es un paralelismo. Estuvo hace un par de episodios aquí Pablo Malo hablando sobre la moralidad y de hecho he tenido comentarios precisamente bastante extremistas al respecto de gente que... Lo leí, lo terminé de escuchar ayer y vi algunos de esos comentarios. Estuve a Sí, esto de responder, ¿eh? no, no hace falta, no hace falta, te lo agradezco. Pero, ¿crees que pasa también lo mismo por ejemplo, en política? Vemos, repito, ya estas fake news, esta manera esta inteligencia artificial que se puede utilizar, ¿no? Esta hemeroteca que a veces modifican, cortan una frase de un político, ¿no? La entrecomillan, la ponen en un contexto y parece que al final
está diciendo una cosa que no estaba diciendo de origen, pero se saca de contexto, se extrapola, entre comillas, saca, y lo que hace es que al final hay un odio que ahora mismo, y esto juraría que lo he escuchado en una de tus entrevistas recientes, como llevo unos días con tus entrevistas para preparar esto, que decía uno de tus invitados que en los últimos 5 o 10 años nos hemos vuelto, por lo menos en España, que yo creo que se puede extrapolar a todos los países, mucho más extremistas en el ámbito de política, precisamente por esta tecnología, por esta, no inteligencia artificial, sino por estas fake news, ¿no? Y por esta polarización. ¿Crees que esto tiene que ver y que o aprendemos a controlar esto, aprendemos a tener este pensamiento crítico de, ojo, que a lo mejor esto es mentira, ojo, que a lo mejor esto no es del todo cierto, o al final nosotros mismos somos el producto y nos va a ir cada vez peor? Mira, hay una palabra que para mí casi en muchos temas siempre acabo, que es autocontrol. Es como una palabra, no me digas muy bien por qué, pero es como que casi todos los problemas o temáticas que voy analizando cuando rasco por qué, acabo viendo una falta de autocontrol. El autocontrol es uno de los componentes claves de la atención, ¿vale? No es casualidad. Es decir, una persona que tiene buena capacidad atencional tiene capacidad de autocontrol, porque sabe Mm, parar cosas que están entrando y que ahora no tocan, sabe parar sus deseos, aunque sean por cosas buenas, por decir, no, no, ahora no me mm, conviene leer esto, si no, no, es que para aprender ya, pero es que te tienes que centrar, estás haciendo esta tarea y por muy interesante que sea lo otro, ahora no toca. ¿Cuál es el gran problema? Que este autocontrol está vinculado con zonas de nuestro cerebro más evolucionadas, mm, de las últimas que han evolucionado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se desarrollan más tarde. Incluso yo he leído a Charo Rueda y decía que incluso mm, hasta los 25 30 años. mm. Entonces, es posible que una persona, hasta que no tenga 30 años, fíjate, normalmente es hasta los 20 20 y poco, pero hay casos, ¿no? Que se lo pueden tardar más en esas partes que han evolucionado las últimas, ¿no? De nuestra corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, claro, fisiológicamente es que no están preparados para poner en marcha ese autocontrol que se necesita para tener atención. Y hoy en día esa atención es débil y las tecnologías, la industria tecnológica, todo eso lo sabe, ¿vale? Entonces tenemos, cuando vemos un vídeo que va a generar muchos likes, retweets, comentarios, que se está alimentando pues nuestra necesidad de reconocimiento social. Entonces caemos en esa velocidad, esa falta de profundidad en las cosas. Entonces lo compartimos rápidamente y ahí es cuando empieza el lío, ¿vale? Mm, Por ejemplo, cuando alguien empieza a escuchar una entrevista y deja de escucharla a los 2 minutos y ya hace un juicio de cómo era la entrevista, ¿no? Y dices tú, pero bueno, espérate, ten paciencia, claro. entra en profundidad, Mm, porque seguramente te vas a perder algo. Entonces se conjugan ahí nuestros sesgos, nuestros automatismos, con falta de autocontrol y exceso de velocidad. O sea, estamos ahí en un punto de que nuestra velocidad ya está al límite. O sea, que vamos a toda pastilla sin filtrar. Y claro, filtrar ese contenido generado por inteligencia artificial que es falso o que es incompleto o que no está bien citado, requiere tiempo. Y claro, mm, eso, tener que hacer ese proceso cuesta, no nos gusta, nos mm, incomoda, nos genera esfuerzo, ¿no? Entonces lo evitamos. Como decía Pablo, ¿no? En tu mm, entrevista, que tú al final somos gente de acción. mm, Entonces, cuando somos gente de acción, que nos gusta la velocidad y no nos mm. gusta pararnos en esa información si es verdadera o no. Yo personalmente un truco que hago, pues paso esas noticias, paso esa información. Como no tengo tiempo para ver si es verdadera o no, ni me paro, la fuente la desconozco, pues paso Mm, olímpicamente, la dejo pasar y ya está. ujú. Completamente, completamente. Sí, al final es un paralelismo, creo que de lo que le pasa a mucha gente. Lo que pasa que aquí se puede especificar con esto de la inteligencia artificial, pero es de la misma manera que una persona le llega cualquier tipo de información y antes de ponerse de pararse, ¿no? Y de profundizar un poquito más, necesita
categorizar si es bueno, si es malo, lo comparto, lo borro, me alegro, me cabreo, ya sea de política, ya sea de fútbol, ya sea de cualquier temática. Y al final tenemos que retroceder un poquito y volver a estas habilidades blandas, ¿no? Que tú decías y que muchas de ellas, repito, por desgracia, están en ese corte prefrontal que, igual que Charo Roda lo explica súper bien, también Sapolsky, vamos, hay personas, y yo el primero, ¿no? Hasta los 20 largos, me atrevería a decir 25, 27, yo noté un cambio en mi vida respecto a todo y empecé a pensar, ostras, pero yo cómo podía estar haciendo esto hasta ahora si a mí lo que me gusta o lo que me conviene. Y al final te das cuenta, pero claro, hasta que no hacemos ese clic, ese cambio cerebral, es difícil que alguien joven lo pueda entender. Sí, también es verdad que con nuestros hábitos, y esto lo sabes tú muy bien, favorecemos ese desarrollo. Mm, Es decir, que nadie piense claro. ahora, no, 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 pues es que no hay nada que hacer, hasta los 25 no, tengo que quedarme sentado y de repente me diga clic. No, no, eso hay que Ah, estimularlo. Y más las últimas evoluciones en nuestro cerebro, hay que trabajarlas. Y eh, esto se trabaja, vamos, desde que son bebés. O sea, mm, ese autocontrol y todo eso mm, es un continuo trabajo, hay que hacer mm, ese estímulo. mm. Y uno de los temas que se me ha quedado aquí en el tintero, que lo tengo aquí anotado, es que a la hora de que nosotros subimos esta información, o simplemente tú al escribir tus textos, ¿no? O hay gente que lo utiliza para sus finanzas, o mucho autónomo, mucha empresa privada puede utilizar este GPT pues, para elaborar un plan de negocio, ¿no? O para cualquier tipo de consultoría que tengan. Claro, entendemos que esta información, aunque a priori sea tuya, la estás compartiendo con GPT. Hay posibilidad, a priori no han dicho nada, imagino que no van a publicar, oye, todos tus datos me los quedo yo, los voy a vender o voy a hacer mañana un... Pero la privacidad, está en peligro nuestros datos, que hay alguien que tenga que tener especial cuidado con los datos que suba a este GPT o a cualquier otra inteligencia artificial. Sí, primero porque no sabemos realmente a ciencia cierta dónde acaba esa información. Sí que tú cuando usas este tipo de herramientas te preguntan, te dan la opción incluso de, oye, ¿tú quieres que las conversaciones tuyas que tengas sirvan para mejorar nuestros modelos? Es decir, que nuestra propia interacción, pero no tanto en el contenido, sino en la forma de hacer esa conversación. Y ellos van analizando, y esto es automáticamente, cómo son nuestros comportamientos, qué tipo de conversaciones funcionan mejor, qué tipo de respuesta, pues cuando nos complace, si nos gusta o no nos gusta. Este tipo de cuestiones se puede analizar. Tú puedes marcar esa opción, puedes decir, no, yo no quiero que mis datos y mi información en las conversaciones sea utilizado para esto. Eso es como lo oficial, lo que está ahí incluso, tú puedes marcar, ellos te van a decir que no, que esa información no se utiliza para otra cosa. Yo siempre me dejaría ahí un espacio bueno, de sospecha, ¿no? Es decir, pues oye, la información que no quieras que se sepa, no la compartas. Utilizaría ese principio. Mm, Pero también a nivel de legislación tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Es decir, no podemos poner los nombres de los estudiantes, los DNIs, no podemos poner, yo al menos no pondría mi número de cuenta, datos sensibles. ¿Qué son datos sensibles? Pues cada uno tiene que decidir qué son datos sensibles. Yo decirle a ChatGPT que hago triatlón, que mm, trabajo en Murcia, pues me da igual, mm. me da igual. Si es que por otro lado, yo ya sé que esa información ya Ya lo está. sabes. Es que Sí. la he dejado, es que lo he dicho, es que lo habré escrito, es que mi currículum está subido por ahí. Claro. Es que por WhatsApp, cuando compartimos una foto con alguien, nos pensamos que solamente Mm, lo tiene esa persona y ese móvil. Esa foto está circulando a los servidores de Meta, se quedan ahí. Entonces, por otro lado, pues uno tiene que ver hasta qué punto quiere vender privacidad para comprar funcionalidad, ¿vale? mm, Entonces, sabiendo que cuando no son tus datos y son datos de menores, sabiendo por lo menos eso es el mínimo que tenemos que saber, pues esa información que no podemos poner. Luego, en los contextos académicos, por ejemplo, en las revistas científicas, un revisor, cuando revisa un artículo que ha escrito otra persona, no puede utilizar inteligencia artificial, porque está subiendo el claro. conocimiento de un autor sin su consentimiento a un sitio, ¿vale? Entonces, la información que sea nuestra, pues ahí ya tomamos decisiones, pero cuando no sea nuestra, por ejemplo, coger un libro pirata y subirlo a GPT y trabajar con él. Es que estás Mm, haciendo
jaque mate. O sea, te lo descargas pirata, pero es que luego lo subes a otro sitio. Un Entonces, completo, un completo. hay normativas con esto y son muy complejas, al final se van legislando continuamente, pero yo creo que si aplicásemos una especie de sentido común, que cada vez es menos común ese sentido, sería más fácil, sería más sencillo. Mm. Esta pregunta sí que es imposible que me la contestes, pero bueno, así te la lanzo. ¿Qué podemos esperar de la inteligencia artificial dentro de, ya no en un mes o dos que estamos hablando que esto ya está obsoleto, o en un año o dos que hemos comentado que ya habrá ordenadores, ¿no? Que simplemente con comando de voz pueden hacer todo y pueden hacer prácticamente, vamos, un trabajo a la velocidad de la luz y brutal, sino dentro de 5 o de 10 años? ¿Tú cómo te iba a decir qué crees, pero directamente te digo qué te imaginas, ¿no? Porque no, creo que no alcanza tanto nuestro conocimiento actualmente. Venga, va, me lanzo a ver Venga. si somos muy imaginativos o no y acertamos algo. En 5 A o 10 ver, años saco este podcast lo y escuchamos, lo vemos. escuchamos. A ver, creo que va a haber una brecha muy grande, creo que ya la hay, entre gente que la estamos utilizando y la gente que no la utiliza y que piensa que esto no es gran cosa y que no me hace falta porque mi trabajo no me va a hacer falta y que, bueno, me puedo hacer los trabajos de universidad, Mm, ChatGPT y ya está, no me esfuerzo por utilizarlo bien. Aquí hay una metáfora, me encanta, de Mariano Sigma y Bilinkis, mm, del libro Artificiales, es muy buena, que habla del sedentarismo cognitivo, ¿vale? Este sedentarismo cognitivo es el que, como la IA lo puede hacer por mí, pues que lo haga. Y yo pues no aprendo lo que tengo que aprender. Esto en el corto plazo, que es algo que se lleva mucho, el cortoplacismo, ¿no? Te va a dar el resultado, vas a aprobar la asignatura, pero tú no estás desarrollando las habilidades. Entonces, yo no quiero que la IA me escriba los artículos de blog, que lo hace más rápido, que lo hace mejor, me da igual. Es que yo escribo los artículos de blog para organizar mis ideas, pensar mejor, recordar mejor esa información, ¿vale? Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo, es cuando estamos desarrollando esas habilidades. Entonces, las personas que vean esto como un atajo para quitarse de en medio los retos del día a día sin aprender nada en ese proceso, creo que se van a ir quedando atrás, incluso aunque la utilicen, porque al final tendrá una entrevista de trabajo, tendrán que demostrar lo que saben hacer y al final se va a ver que son unos impostores, aunque tengan un título universitario, ¿vale? Entonces ahí va a haber ya una diferencia. Y no te digo nada con el grupo de personas que directamente ni lo están probando. O sea, es que va a haber unas diferencias ahí muy grandes. Por ejemplo, en la investigación tenemos herramientas como Consensus, mm, SciSpace, tenemos un montón de herramientas que nos permiten hacer muchas cosas, analizar datos. Tú puedes coger un paper, una clásica tabla de datos de estadísticos que no entiendes, le haces una captura a pantalla, se la pones a ChatGPT, por ejemplo, y le dices, dime qué resultados hay aquí. Te lo analiza, te lo explica, te dice qué análisis de datos ha hecho. Tú le puedes preguntar, ¿está bien hecho el análisis de datos? Te dice que sí, pero los autores podrían haber hecho una nova, podrían haber hecho este otro estadístico. Todo eso tú aprendes con mm, ChatGPT de todas esas preguntas y también cuando contrastas las conclusiones del artículo con lo que te ha hecho ChatGPT con una simple captura pantalla de una tabla de estadísticos, pues eso impresiona y te permite incluso leer más artículos. Pero esto significa que ChatGPT, Consensus, este tipo de herramientas te hagan el trabajo de leer los artículos. No, no. tú tienes que seguir entrando en los artículos y ver cosas que te hace decidir si ese artículo es bueno o no. Entonces, este tipo de habilidades es lo que va a hacer que se cree una brecha bastante grande. Gente que busque el atajo y gente que no, que entienda que esto es algo que te asiste, pero que tú necesitas seguir aprendiendo. La otra metáfora que utilizan los autores que he mencionado es la bicicleta. La Mm, bicicleta es un buen ejemplo de tecnología que te permite llegar más lejos sin perder el esfuerzo. Pues esa es la idea, utilizar la IA sin tú dejar de perder el esfuerzo. En el momento que tu uso de IA sea solamente el atajo, la rapidez, termino esto rápido y tú no desarrollas habilidades, pues tienes que ser consciente de que lo estás haciendo mal. La otra cuestión, yo a nivel tecnológico, es que no me atrevo a hacer ninguna predicción porque yo sigo sin entender cómo hemos llegado a este punto. O sea, me cuesta entender
cómo se ha desarrollado todo esto. Entonces, a nivel tecnológico, de verdad que no me atrevo a hacer ninguna predicción. Lo que sí estoy convencido es que nos van a superar en todas las habilidades, son mucho más rápidas que nosotros ya, ven las relaciones entre cosas de una manera mucho más rápido, a nivel de hacer predicciones lo hace mucho más rápido, a nivel creativo lo hace. Es decir, pues la metacognición esta de que hablábamos, esa superinteligencia. Algunos dicen que llegará, otros que no llegará. En cualquier caso, yo creo que sí van a ir cayendo una a una. Y no es que vayan cayendo nuestras habilidades, sino Mm, que no las van a mejorar por muchísimo, por muchísimo. Y bueno, pues a nivel de donde creo que va a costar mucho es en el campo, ahí va a haber campos que son más complejos de trabajar, el campo educativo. Creo que, por ejemplo, va a haber profesiones que están muy bien protegidas y una de ellas, según dicen los especialistas, somos los docentes. Hay profesiones en las que el contexto es tan variable, la parte emocional tiene tanto peso, eh, es tan difícil predecir. La inteligencia artificial es muy buena haciendo predicciones, pero a nivel emocional hay algo que todavía no es capaz de hacer. Y yo creo que, ¿sabes por qué? Porque nosotros mismos sabemos cómo funciona nuestro cerebro al 100%. Entonces, claro, la IA tampoco lo puede saber, claro. porque trabaja con nuestro conocimiento. Entonces, yo creo que este desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, en cierta manera, también nos puede diferenciar en este tipo de cosas. Entonces, bueno, que muchísimas profesiones van a cambiar radicalmente, que van a surgir nuevas, que va a haber a nivel de profesiones cambios muy, muy bruscos ahí, si no está pasando ya. Y bueno, pues eso es lo que me atrevo a decir. No es muy arriesgado, ¿eh? Al final son cosas que estamos Mm. viendo, ¿no? Quería acertar, ¿eh? Has sido, has sido segurata ahí. Pero bueno, comparto completamente contigo y hay muchas cosas que no sabemos, con lo cual tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Pero sí que lo que sabemos hoy en día es que creo que merece la pena que la gente empiece a ponerse las pilas, más que nada porque te ayuda mucho, o sea, ya no porque queramos que vaya a quitarle el puesto de trabajo a nadie ni vayamos a hacer magia con ello, no, sino porque en tu día a día yo lo uso muchísimo, y lo digo siempre, lo digo en mis clases y en mis cursos y me facilita muchísimo el trabajo que hago y lo utilizo con conceptos como haces tú a la hora de revisar cosas, a la hora que me ayude con textos, con resúmenes, con muchas a nivel de trabajo en el instituto, a nivel de trabajo en el podcast, asesorando atletas, con papers que salen, que te ayuda a hacer resúmenes y una vez, por ejemplo, un paper un artículo bastante largo o incluso un vídeo de YouTube, puedes coger la transcripción. Oye, mira, este vídeo habla de estas cosas. Sí, comenta mucho, cuenta poco. ¿En qué punto lo comenta? Ah, y si tú ves que te interesa, veo el vídeo. Pero Claro, si yo veo que me dice que no, directamente me estoy ahorrando quizás un vídeo de una hora, hora y media. O sea, me está ahorrando una barbaridad de tiempo, pero como tú muy bien estás comentando, no me quedo con el resumen. Hazme un resumen de un vídeo, llame un resumen de esto, ya me quedo esto y lo extrapolo. No, no, no. Tienes que coger, pero de una manera que si le das 10 artículos y 10 vídeos y al final te ayuda a seleccionar el artículo que quieras leer tú y el totalmente. vídeo que quieres leer tú, te has ahorrado 9 artículos y te has ahorrado 9 vídeos, con lo cual tu trabajo puede ser más eficaz. Así que para acabar, José Luis, ¿nos podría regalar alguna idea, formato Pareto, que a mí me gusta mucho, para sobre todo la gente que no la ha trabajado aún o es muy novata y no apenas lo ha usado? ¿Cómo le recomendarías tú que empezara a prepararse esta persona para los cambios que creemos que va a traer esta inteligencia artificial? ¿Cómo podrían empezar a utilizarlo? Que sean autodidactas, que toquen varios software, como os he comentado, un poquito de Copilot, de Gemini, de GPT, móvil, ordenador, que hagan algún curso, que lean. ¿Cuál sería tu recomendación básica para iniciarse en todo esto? Vale, dependería también un poco del perfil, evidentemente. Alguien pues que tenga ya esas habilidades de filtrar información no es lo mismo que alguien que todavía esté en un proceso formativo. Pero bueno, intentando dar a hacer algo así como estándar,
Yo hay una parte que fue por la que empecé y que creo que me ha funcionado bien. Cuando se liberó al público ChatGPT, yo estuve 2 meses sin utilizarlo, ¿eh? Y está todo el mundo loco con eso, yo, mis compañeras diciendo que hace esto, que hace lo otro. Y yo en ese momento dije, bueno, esto es un tema que ha explotado, voy a empezar a leer qué sabíamos antes de inteligencia artificial para entender en qué punto estamos. Entonces yo entiendo que esto, la gente pues, que no se Mm, dedique a este tipo de cosas no lo puede hacer. Pero sí que claro. buscaría intentar encontrar a personas que te hagan primero ver esta trayectoria. Empezar por esa parte ética y filosófica también creo que es Mm, importante, te empieza a proteger luego de lo que va a venir y que no sigan todas estas novedades. La inteligencia artificial ya permite hacer películas, que todo eso que miren hacia otro lado, porque realmente no es real, no está aterrizado. Las herramientas, muchas de esas herramientas, las opciones que te están prometiendo son de pago. En fin, puedes entrar en un mundo de locura, de probar herramientas a lo loco sin saber muy bien lo que estás haciendo. Entonces, ahí sí que también sería cauto conseguir esas modas. Y lógicamente tienes algún tipo de formación que alguien, claro, esto es lo difícil, encontrar esa formación, mm, pero que alguien te siente esas primeras bases, eso es vital. Eso es vital, que te enseñe a quitarle, que se te quite el miedo, si lo tienes, o que se te quite la fascinación. Tenemos que tener mm, curiosidad y precaución, pasar en esos momentos, ¿vale? mm. Pero yo sí que creo que algún tipo de formación, pues tienes que acabar haciendo, porque si no te vas a volver loco. ¿Qué herramientas pruebo? ¿Copilot? ¿ChatGPT? ¿Cuál es mejor? Gemini. Uf, si es que van cambiando. Ahora mismo GPT parece que lleva ventaja, pero tampoco hay que casarse con una herramienta. Claro. Si tú desarrollas las habilidades de llevar un coche, te cambian la marca, te cambia incluso si es diésel o gasolina o híbrido o lo que sea, pero tú sabes llevar el coche. Entonces me preocuparía más por la inteligencia natural Mm, que por la inteligencia artificial. ujú, ujú. Completamente. Muy bien, José Luis. Pues si hay alguien de la audiencia que no te conociera y le gustaría seguir escuchándote o leyéndote, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues de manera presencial, aquí en Murcia, en el sur de España, muy cerquita de ti. Y en la web, pues básicamente todo está en joseluisserrano.net y ahí pues podéis acceder al blog, al podcast y bueno, en redes sociales estoy, pero intento no pasar mucho tiempo ahí. Y bueno, estoy en LinkedIn, en Twitter y nada, poniendo mi nombre, José Luis Serrano, va a aparecer seguramente. Así que nada, pero sobre todo en joseluisserrano.net. Muy bien, pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast y te mando un abrazo muy fuerte, José Luis. Un abrazo.